Hola, bienvenidos. Antes de comenzar el tema de hoy, te invito a solicitar el nuevo estudio bíblico Enseñanzas de Jesús. Lo puedes hacer llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. En él aparecen temas llenos del amor divino, como el regreso de Jesús, la oración o el perdón del Creador, entre otros temas. Contáctanos y solicítalo gratuitamente. Te dejo ahora con un interesante tema de las Sagradas Escrituras. Aquí comienza Tiempo de Paz. Bienvenidos. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Caminamos por el valle, sombras, densa oscuridad, suficiente razón. Creo en ti, me demuestras tus bondades, mi pastor eres Jehová, suficiente razón. Creo en ti, no esperaré grandes señales que enseñen a confiar. Has demostrado, buen Señor, tu amor no acabará. La cruz llevas en mi lugar, tu sangre me compró, suficiente razón. Creo en ti, suficiente razón. Creo en ti. Tomaré tu santa gracia, otorgada con amor, suficiente razón. Creo en ti. Hoy con ternura tú me llamas, perdonando a un pecador, suficiente razón. Creo en ti, no esperaré grandes señales que enseñen a confiar. Has demostrado, buen Señor, tu amor no acabará. La cruz llevas en mi lugar, tu sangre me compró, suficiente razón. Creo en ti. Suficiente razón, creo en ti, mi Cristo, mi Cristo, mi Cristo. Es un placer saludarles, queridos amigos, y darles una cariñosa bienvenida a Tiempo de Paz. Hoy en la serie Soluciones Divinas para las Crisis Humanas consideraremos el tema asociado al dolor.
el duelo por un ser amado. Al abrir la palabra de Dios, te invito a orar. Nuestro Dios, bendice tu palabra para que en ella encontremos el consuelo y la fortaleza para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El duelo confronta al ser humano en su fe. El corazón se turba. El alma se angustia. Todo es sufrimiento. Primero nos negamos a aceptar la realidad de la muerte del ser amado. Una etapa de negación terrible. Luego viene el llanto, la desesperación, el sentimiento de desamparo, el vacío del lugar que ocupaba nuestro ser amado, ya sea en casa o también en nuestra interacción. Pasa el tiempo. Necesitamos familiarizarnos con su ausencia para luego ser sanados por el recuerdo tierno de aquellos momentos bien vividos, disfrutados, para honrar la memoria de aquel ser querido. Pero no siempre es sencillo. Necesitamos la ayuda de Dios para poder confrontar el duelo con un sentimiento de esperanza, de resignación y también de confianza en sus promesas de salvación y vida eterna. La Biblia muestra a Jesús en relación con el dolor y lo va a mostrar asociado a una familia amiga, la de Lázaro, Marta, María. Un hogar que había sentido el golpe de la muerte en 2 ocasiones. La palabra de Dios describe que ese hogar estaba constituido por 3 hermanos, un varón, 2 damas. ¿Qué había ocurrido con sus padres? Moría la gente, morían a temprana edad algunos. A veces moría el matrimonio. Se dan situaciones aún así en nuestros días. Sin embargo, lo singular de aquel relato es que Cristo había llegado a ser para el hogar de Lázaro padre, amigo y hermano. Su relación con la familia probablemente comenzó a través de Lázaro. La Biblia muestra a Jesús relacionado con Lázaro como con un amigo de gran intimidad, de gran confianza. Pero todo había comenzado con la enfermedad de Lázaro. Una misteriosa enfermedad de juventud lo postró rápidamente, aunque sus hermanas, confiadas en el amor de su maestro, enviaron a decir a Jesús simplemente este tierno mensaje. Evangelio según Juan, capítulo 11, verso 3. Enviaron pues sus hermanas a decir a Jesús: Señor, aquel a quien amas está enfermo. Y la Biblia declara, Jesús, verso 5, amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Con estas palabras describe la relación personal, íntima que Jesús mantenía con esa familia por los vínculos que se habían establecido a través del tiempo. Sin embargo, la actitud de Jesús fue misteriosa. Al oírlo, dijo él, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Sin embargo, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en aquel lugar. Las hermanas vieron desfallecer a su hermano. Se consolaban en la esperanza de ver aparecer pronto a Jesús para desterrar la enfermedad con una oración, con un toque milagroso. Pero no ocurrió así. Jesús permaneció y solamente llegó al lugar tras 4 días de que Lázaro había sido sepultado. Su llegada al lugar fue enigmática. Los discípulos le siguieron hacia Jerusalén con un pensamiento cabizbajo. Lo habían querido apedrear en su última salida de allí y decían ahora, vamos con él para que muramos con él si es necesario. Pero Jesús había contestado, ¿no tiene el día acaso 24 horas? El que anda de día no tropieza, porque está la luz de Dios iluminándolo. Y valientemente comenzó su ruta de regreso hacia la zona de Judea.
llegó a Betania, pero no entró. La Biblia describe que a Jesús no le agradaban las situaciones generadas por los funerales. Por lo tanto, permaneció lejos y envió un emisario a casa de Marta y María para avisar de su presencia en el lugar. Esto dio lugar para que las hermanas se desahogaran. Sacaron a relucir sus reproches. Marta fue la primera en romper el silencio y decirle al Señor entre lágrimas: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero yo sé que tú tienes todo el poder para hablar con Dios. Él te dará lo que tú le pidas. Jesús le aseguró a Marta: tu hermano resucitará. Pero ella dijo: yo sé que resucitará en el postrer día. A lo que Jesús respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas palabras dejaron una luz de esperanza en el corazón de Marta. Y en pos de esto, quiso compartir el consuelo de la palabra de Cristo con su hermana, volvió a casa y secretamente le dijo: el maestro está aquí y te llama. Es importante destacar que Jesucristo no se aparta de aquellos que están dolientes. Si bien se había retrasado en su regreso hacia Betania, el milagro que vendría demostraría por qué razón él se quedó en su lugar por más tiempo. María salió de su enclaustramiento interno en el que se había sumido, una angustia tal que no hablaba, no comía, salió a encontrarse con Jesús. El relato bíblico, en la escena de San Juan capítulo 11, describe que salieron de su boca palabras también de reproche hacia Jesús. Señor, dijo ella, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al considerar las palabras de ambas hermanas, podríamos con sinceridad plantear que en sus palabras de reproche estaba la respuesta a sus propias inquietudes. ¿Cómo es así?, dirá usted. Considérelo. Ellas dijeron: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, y era cierto. La muerte jamás podría haber penetrado en un lugar donde estaba el autor de la vida. Y eso explica por qué Jesús dejó morir a Lázaro. Lo dejó morir porque tenía en mente ir a resucitarlo, para demostrar delante de su pueblo, de su nación, el poder que él, como el enviado de Dios, tiene sobre la muerte. Las palabras que Jesús dirigiera de consuelo a Marta y a María llegan también a través de este relato a nuestros corazones para decirnos: hay resurrección, hay una esperanza. La esperanza no es en un futuro vago e incierto, es en un futuro planteado por la enseñanza de Cristo. Vendrá la hora en su segunda venida cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho bien saldrán a resurrección de vida. Sin embargo, Jesús acompañó a las hermanas en su duelo. Se hizo presente en el momento de mayor angustia y levantó su mirada hacia el día venidero. Acto seguido, preguntó Jesús: ¿dónde le pusieron? En esos momentos, las hermanas le dijeron: acompáñanos, y se dirigieron junto con él al lugar donde había sido puesto el cuerpo de Lázaro. Era una tumba cavada en una peña. Se había rodado una pesada piedra frente a la tumba para sellarla. Eran más ya de 24 horas. La Biblia relata que era el doble, 4 días, mucho más que eso, 4 días. Y entonces Jesús pidió, verso 39, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, no,
porque hiede ya. Jesús respondió, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Frente a esas palabras, Marta accedió. María, con una confianza más infantil, no se interpuso. Había confiado plenamente en aquel que había vuelto a su corazón a la restauración plena como una hija de Dios. Por lo tanto, accedió de una manera franca, genuina. Ante el consentimiento de ambas hermanas, la piedra fue removida. Esa piedra representa en gran medida las opiniones y la incredulidad imperante. La Biblia muestra a Jesús conmovido ante la tumba de Lázaro. La Biblia presenta a Cristo enternecido por la situación que hacía llorar a ambas hermanas. Jesús ahora llamó a Lázaro. La frase de Jesús es singular, breve, pero antes hizo una sentida oración. Padre, dijo, te doy gracias porque me oyes. Señor, yo sé que siempre me oyes, pero lo digo por causa de los que me rodean, para que ellos crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó 3 palabras. Lázaro, ven fuera. El muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y su rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Queridos amigos, a su palabra el muerto revivió. No hubo contacto físico. El Evangelio presenta la idea de que todo aquel que escuche la palabra de Dios recibirá el poder que esta palabra encierra. Así como una semilla, usted y yo la podemos percibir humilde, sencilla y pequeña, contiene el germen de la vida, así la palabra de Cristo, recibida en el corazón, engendra una nueva vida. ¿Cuán necesario es que nosotros creamos en la palabra de Dios para el milagro de la regeneración? A menudo ponemos nuestra atención en diversas situaciones de la vida. Prestamos oídos a una y otra filosofía y enseñanza que no deja más que poner nuestro corazón en el ambiente de la duda y el escepticismo. Pocas veces nos relacionamos con las promesas del Señor. ¿Cuán diferente sería nuestra experiencia frente al dolor, frente a la pérdida, si nos refugiáramos en las palabras de aquel que tiene el poder sobre la vida y también sobre la muerte? La palabra de Dios, hablando acerca del poder de Cristo sobre la muerte, explica que relacionada con su segunda venida están las glorias más maravillosas que el hombre pueda esperar. En su segunda venida, nuestros amados serán despertados del sueño de la muerte. Como Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarlo. Cuando Lázaro regresó a la vida, no tenía un relato acerca de la vida en ultratumba ni en el paraíso. Jesús hubiera sido injusto de traerlo de esa situación. Sin embargo, la Biblia declara respecto de los que han muerto, ellos duermen. En ese sueño, la mente entra en olvido. El cuerpo vuelve a la tierra. Sin embargo, no todo está perdido. La palabra de Dios señala con claridad meridiana que así como hemos traído la semejanza de Adán con un cuerpo terrenal que vuelve a la tierra, si creemos en Cristo, volveremos a la vida con un cuerpo glorificado y renovado a su semejanza. Usted y yo nos preguntaremos, ¿cuándo ocurrirán estas cosas maravillosas? La palabra de Dios nos responde y nos dice, el Señor mismo, con voz de mando, con
voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. A las escenas tristes de la pérdida de un ser amado, sobrevendrán las escenas gloriosas y maravillosas de la resurrección de los justos. Nos preguntamos de qué dependía la resurrección de Lázaro. Podría ser que las opiniones respecto a esta pregunta sean divididas. Algunos podrían pensar, Jesús dijo a las hermanas, si crees verás la gloria de Dios. Pero sin embargo, la resurrección de Lázaro ilustra la resurrección de los justos. ¿Por qué resucitó Lázaro a la voz de Cristo? ¿Podemos afirmar que Lázaro resucitó a la voz de Jesucristo? Porque él en vida había creído en la palabra de Jesús. Por lo tanto, no dependía tanto de la fe de sus hermanas, sino más bien de las palabras que Cristo mismo dijera, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, si ponemos nuestra confianza en el Señor, no temeremos a la muerte. Si bien la tristeza también embargará nuestros corazones en la pérdida de un ser amado, tras la pérdida de un amigo, de un hermano, de un pariente. Es normal que el corazón se duela. Sin embargo, Jesús llena de esperanzas esos momentos y se pone a nuestro lado para decirnos, no temas. Yo soy el que vivo y estuve muerto, y tengo las llaves del sepulcro y de la muerte. Yo soy el que cierra y ninguno abre, y abre y ninguno cierra. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan sido creyentes resucitarán para vida eterna y para gloria eterna. Consolaos, dice el Señor en su palabra, con estas promesas benditas que alienten el corazón en medio de la crisis, del duelo y del dolor. Te invito a depositar hoy tu confianza en Dios y a buscar su tierno consuelo en sus promesas benditas. Padre Celestial, al meditar en el poder de Cristo de traer a la vida con su palabra a Lázaro como su amigo, también podemos confiar en que tú has de traer a la vida a aquellos que creyendo en ti fueron tus discípulos, tus seguidores, tus creyentes. Y nosotros, como seres humanos mortales, también entregamos nuestros corazones a ti para que en la mañana gloriosa de la resurrección nos puedas llamar por nombre y nosotros podamos oír tu voz y salir a la vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Espero que la reflexión de hoy haya sido útil para tu corazón y para tu vida personal. Estamos en tiempos difíciles y finales de la humanidad según las profecías bíblicas. Es por eso que te invito a comunicarte con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Así podrás solicitar de manera gratuita el curso Apocalipsis. En él encontrarás muchas de las respuestas que Dios ha preparado para que conozcamos los últimos eventos de los últimos días de una manera clara y precisa. Continúa en la compañía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.